tardes, apreciados estudiantes, ingeniera Liliana, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar la tercera web conferencia para el curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería, que corresponde a la fase número 3, que es planeación. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, ingeniera. De pronto se la escucha un poquito bajo. ¿Escuchan? Y ya mejoró, sí, señora. Ok. Listo. Bueno, ya están viendo mi pantalla, entonces no voy a utilizar los audífonos. Lo que pasa es que a veces los escucho un poco bajo, por eso los utilizo, pero creo que sin audífonos me escuchan mejor. Como les decía, hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera webconferencia para el curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería. Antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones porque se presentaron muchas novedades en la fase anterior, que fue la fase de iniciación. Chicos, miren, cuando uno trabaja con proyectos, los proyectos no se trabajan de manera individual. Por tal razón, como muchos otros cursos que seguramente ustedes están viendo, se requiere de que la actividad o la entrega correspondiente a una determinada fase de ese proyecto se desarrolle de manera grupal. Algunos, desde el inicio de la actividad, de pronto presentaron alguna excusa, alguna situación que de pronto les impedía trabajar con sus compañeros, como por ejemplo encontrarse en una zona de difícil acceso, alguna calamidad familiar, enfermedad, cosas como esta. Pero yo, al ser estudiante de la UNAD, cuando inicié el curso, yo como estudiante me comprometí a cumplir con unas ciertas normas y esas normas no se están cumpliendo. Entonces voy a recordarles un poco esas normas porque es necesario que la tengamos a la mano y no la olvidemos. Estas normas no están allí porque sí, sino para que ustedes hagan caso de ellas. Entonces, esperen un momento, voy a entrar al curso. De igual manera, ustedes también tienen acceso a eso, porque vuelvo y les repito, ustedes las aceptaron al momento de ingresar al curso. Entonces, miren, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente, porque creo que solamente estaba compartiendo la presentación. Y miren aquí, cuando le damos a información inicial, después de la agenda, el siguiente enlace que viene es la presentación y el tercero son las normas y condiciones del curso. Y si ustedes pueden observar, hay unas normas de comportamiento individual, pero también hay unas normas de comportamiento grupal. Y estas normas corresponden a 4, que son respetar las opiniones de los compañeros, participar en la conferencia y demás reuniones sincrónicas y asincrónicas programadas para el curso, compartir con el grupo de compañeros información de importancia para el desarrollo de las diferentes actividades del curso, participar activamente en los foros de discusión para interactuar con los compañeros aplicando normas de etiqueta virtual.
y las normas de comportamiento colaborativo. Aportar activamente a la actividad colaborativa desde el rol seleccionado. Desarrollar todas las actividades individuales y colaborativas según las indicaciones dadas en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de cada foro de discusión. Y revisar el trabajo colaborativo final antes de su entrega para verificar que cumple con los requisitos mínimos establecidos. Cuando ustedes ingresan a ese enlace, solo hay una opción, no hay dos, no está la opción de si acepto o no acepto, está una sola opción que es conozco y acepto las normas y condiciones para el desarrollo del curso. En ese sentido, al ustedes aceptarlas, deben darle cumplimiento a eso. Esto no es para que se quede escrito en esta página, es para que se le dé cumplimiento a ello. Hay cursos que las actividades son individuales, que son los cursos de primera matrícula. ¿Por qué? Porque son estudiantes nuevos, estudiantes que apenas se están adaptando a la metodología y se entiende que es difícil organizarse en los grupos de trabajo. Pero ya cuando pasas este primer semestre académico y pasas al segundo evento, ya de los cursos que hacen parte del segundo periodo, ya por lo menos una actividad es grupal. Y ya cuando pasas al tercer evento o a los cursos del tercer evento, entonces ya de allí en adelante sí encontrarás actividades colaborativas. Sabemos que la actividad número 1 que corresponde al momento inicial o fase de reconocimiento siempre va a ser individual. Es una actividad que dura solamente 2 semanas. Y es lógico que en 2 semanas también es difícil organizarse en los grupos de trabajo. Y muchos entran después de la fecha de inicio y eso es entendible. Pero ya cuando un estudiante está en cuarto semestre, quinto semestre, sexto o adelante, ya va a encontrar sus cursos con actividades colaborativas y más de este tipo, formulación y evaluación de proyectos de ingeniería. Los proyectos no se formulan de manera individual, ni tampoco se desarrollan y ejecutan de forma individual. Algunos de ustedes ya laboran. Desconozco en qué áreas puedan estar laborando, pero si vas a trabajar o estás trabajando en una empresa de TI, muy seguramente sabes que muchas tareas o incluso proyectos dentro de esa empresa se elaboran en equipo, que en todo el trabajo no se le deja como responsabilidad a una sola persona. Que una persona sea responsable de ciertas tareas es correcto, pero no de toda la responsabilidad. Muy seguramente muchos de ustedes todavía no tienen ese tipo de trabajos y desarrollan actividades operativas donde usted le dicen su trabajo es hacer esto y más nada. Pero ustedes se están formando como profesionales y los profesionales siempre están enfocados a realizar actividades estratégicas, actividades de planeación. Y ustedes como ingenieros de sistemas deben aprender todas estas habilidades para que el día de mañana, cuando usted se postule un trabajo, no solamente sea para hacer una tarea en concreto específica, sino para que pueda gestionar también proyectos o para que pueda aplicar a una licitación más adelante. Entonces, no es porque a la profesora se le da por exigir la tarea grupal, no. Es porque el curso le exige y esto va acorde con el modelo pedagógico de la universidad. El modelo pedagógico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia incluye el aprendizaje significativo, colaborativo, lógicamente también el aprendizaje autónomo. Y ya es tiempo que ustedes le den cumplimiento a todo esto. En algún momento ustedes van a terminar, se van a graduar y todas estas habilidades que están adquiriendo las van a poner en práctica. Entonces no es capricho de la profesora, no es capricho de la tutora o de las tutoras que hacen parte del curso, porque son habilidades que ustedes deben adquirir. Entonces, si bien hubo inconvenientes para algunos, trabajar en equipo, ya es el momento de que comiencen a trabajar con sus equipos y no dejar todo para el final.
yo noto de que la mayoría de los que entregan de manera así individual lo hacen todo el último día. Esta actividad se cerró el 22 de marzo y el 22 de marzo voy a entrar al foro y voy a poner la calificación de un proyecto. Y creen que ya ese es el aporte al foro. O sea, se nota que no leyeron en detalle la guía de actividad. Eso era parte de la participación en el foro, pero no era todo. De igual manera, pues yo felicito a aquellos grupos que sí se tomaron el tiempo de trabajar desde el momento mismo en que se abrió la actividad, que no solamente publicaron el link de su video de la fase anterior y que no solamente se dedicaron a publicar en el foro la votación, seleccionando el proyecto o la propuesta más apropiada, sino que también fueron demostrando ese trabajo poco a poco en el transcurso del tiempo que duró la actividad. Y fíjense, cuando uno deja todo para la última hora, todo queda mal hecho, porque todo es corriendo. Esas actividades que he estado mirando no cumplen, ni siquiera llegan a un 50% de la calidad de un buen trabajo. Entonces yo no sé si es que entiendo que puede que estén ocupados o cualquier otra situación, pero tienes una responsabilidad contigo mismo y también con la universidad. Y si lo vas a entregar de manera individual, por lo menos que la calidad de lo que estás entregando vaya acorde con la exigencia del curso. Y no entregar por entregar, me van a perdonar la palabra, pero mucho trabajo mediocre. Y recuerden que está en una universidad acreditada, acreditada en calidad. Y el programa de ingeniería de sistemas también está acreditado en alta calidad. Y vamos ya el año pasado tuvimos la acreditación del sello CALO y vamos por otra acreditación internacional. Y esa calidad se demuestra en los entregables de ustedes en todos sus cursos. ¿Cuál es la calidad del profesional que vamos a ofrecer nosotros a la sociedad si nosotros no exigimos? Entonces, no vamos a entregar en discusión y en polémica, porque no es el caso. Pero yo les recuerdo estas normas de comportamiento grupal y de comportamiento colaborativo para reflexionar. Ya las excusas, ustedes las presentaron. Entonces, no vamos a entrar en discusión y en polémica porque no es el objetivo. El objetivo de esta webconferencia es la fase 3, la fase de implementación, pero sí era importante aclarar esto, porque si todavía algunos no están conscientes de lo que es un trabajo colaborativo, de la importancia de trabajar los proyectos de manera colaborativa, del modelo pedagógico de la universidad en las cuales ustedes decidieron, donde nadie los obligó, entonces ya es hora de que tomen conciencia. A continuación, entonces vamos a dar inicio a la webconferencia. Voy a compartir nuevamente la presentación. Bueno, estamos aquí. Recordemos que en la formulación y evaluación de proyectos de ingeniería, la estrategia de aprendizaje es por fases. Ya pasamos por la fase 1, que fue la de ideación, donde ustedes presentaron una idea de proyecto a través de un video tipo Elevator Pitch. Luego, en la fase 2, ¿qué hicimos? Estos videos los hemos presentado a nuestros compañeros, hicimos una selección de uno solo para trabajar en equipo. Y de acuerdo a eso, se le hizo, se le identificaron unos elementos como fue análisis del sector de la empresa, se identificaron los interesados del proyecto, cuáles son los procesos, se identificaron muchas cosas que sirven de base para ahora planificar adecuadamente ese proyecto. Teniendo en cuenta de que el curso, por ser del programa de Ingeniería de Sistemas y a su vez estar acorde con el énfasis del curso, que es el desarrollo de software, a ustedes se les exigió de que estos proyectos estuvieran enfocados al desarrollo del software. Independientemente
de lo que fueran a hacer, estas indicaciones se dieron desde el principio. Se hicieron también unas observaciones, que por ejemplo, que no se realizaran proyectos tipos contables porque ya existen muchas aplicaciones de software contables en el mercado, tanto para las grandes, medianas y pequeñas empresas. O sea, hay ciertos tipos de proyectos de que no es viable ponerte a desarrollar porque ya están hechos, como se dice coloquialmente, ¿para qué inventar nuevamente la rueda? Y la idea es que estos proyectos sean innovadores. Se observó también que muchos de estos proyectos no están enfocados a una empresa en específica, sino que son más que todo proyectos digitales, proyectos de emprendimiento digital. Esto me pareció algo muy bonito porque Perdón, veo que ingeniera, la muchos de ustedes, interrumpo. Es que no veo, sé si estás pasando la presentación porque estamos viendo la... no, todavía no, todavía no. Ah, ok. Estoy haciendo unos comentarios. Entonces les decía que he visto que hay proyectos muy bonitos y bueno, estos de pronto no se acercaban mucho al modelo que era relacionado con el contexto de la empresa. Sin embargo, pues ante ese ítem no, no se hizo mayor observación y mayor aclaración y en general a todos les fue bien en esa parte. Entonces ahora en esta fase vamos a planificar ese proyecto. Ahora sí voy a comenzar a pasar. Y dentro de eso encontramos lo que es la gestión de requisitos. Entonces aquí en la gestión de requisitos todavía no vamos a la guía, pero aquí en esta presentación se van a mencionar todos esos apartes de la guía. Entonces en esa gestión de requisitos, ¿qué podemos decir de ella? Es ese proceso esencial en el desarrollo de proyectos. O sea, todo proyecto requiere una gestión de requisitos y con mucha más razón un proyecto de desarrollo de software. Y consiste en identificar y documentar esas necesidades y expectativas de los stakeholders, es decir, de los interesados en el proyecto. Esto incluye definir los objetivos del proyecto, sus requisitos funcionales y no funcionales. En ese sentido, los métodos ágiles son un enfoque de desarrollo de software que se basa en la entrega iterativa e incremental de productos funcionales. Algunos conceptos claves de estos métodos ágiles incluyen la colaboración estrecha entre el equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto. Entonces, siempre vamos a necesitar de un equipo. Adaptabilidad y flexibilidad para responder a cambios en los requerimientos del proyecto y enfoque en la entrega de valor al cliente de manera temprana y continua. Eso es lo que caracteriza a la identificación de requisitos de forma ágil. Entonces, dentro de las técnicas para identificar requisitos, tenemos las historias de usuario, que son una técnica popular dentro del desarrollo ágil para identificar y documentar requerimientos. Consiste en descripciones breves y centradas en el usuario de una funcionalidad específica del software. También tenemos las entrevistas con el cliente, que son una forma efectiva de obtener información sobre los requerimientos del software. Al hablar directamente con el cliente, se pueden obtener detalles y aclaraciones importantes para comprender y complementar sus necesidades. Los prototipos rápidos. El prototipado rápido es una técnica que permite crear prototipos rápidos de software para validar y refinar los requerimientos. Estos prototipos proporcionan una representación visual del software y permiten a los clientes y desarrolladores tener una mejor comprensión de cómo se verá y funcionará el producto final. Y las reuniones de feedback o realimentación, que son una técnica utilizada en el desarrollo ágil para obtener comentarios y sugerencias de los clientes y otros interesados. Estas reuniones permiten ajustar y refinar los requerimientos a medida que avanza el proyecto. Para nuestro caso, estos requerimientos los vamos a identificar a través de las historias de usuario. Entonces, esta técnica
utilizada en la gestión de proyectos permite definir esos requisitos funcionales de un producto o sistema. Son narrativas concisas y centradas en el usuario que describen una funcionalidad específica desde la perspectiva del usuario final. Las historias de usuario son fundamentales para el éxito de un proyecto, ya que ayudan a comprender las necesidades de los usuarios y a definir los objetivos y requisitos del proyecto de manera clara y concisa. Al utilizar historias de usuario, los equipos de desarrollo pueden mantener el enfoque en las necesidades reales de los usuarios y entregar un producto que satisfaga sus expectativas. Aquí les traigo un formato de historia de usuario. Y como podemos ver, la historia de usuario va a tener un título, va a tener un ID único que comienza con HU de historia de usuario, va a tener una descripción que es una síntesis de historia. El estilo puede ser libre, pero debe responder a 3 preguntas: ¿quién se beneficia? ¿Qué se requiere? ¿Y cuál es el beneficio? MyCon recomienda seguir el siguiente patrón para garantizar que la funcionalidad esté escrita a un alto nivel y de manera breve. Entonces, como, rol de usuario, quiero, el objetivo, para poder y el beneficio. Ahorita vamos a ver un ejemplo. También en las historias de usuario vamos a encontrar la validación, que son los criterios de aceptación. Son un conjunto de escenarios o comportamientos en forma de checklist o lista de comprobación añadidos a la historia de usuario, para, por un lado, definir qué espera el usuario o negocio de esa historia de usuario cuando esté acabada. Y por otro lado, para que las personas que desarrollen esa historia de usuario y la persona con la responsabilidad de Product Owner o Product Manager puedan validar que cumplen con esas expectativas. También requiere de un valor. Normalmente este valor es numérico, que aporta la historia de usuario al cliente o usuario. O sea, ¿qué valor va a aportar esta historia de usuario? También requiere una estimación. Es una aproximación del esfuerzo necesario en el tiempo ideal para implementar la historia de usuario. O sea, ¿qué tiempo va a llevar a hacer esa historia de usuario? Y finalmente la prioridad. Esta se indica siguiendo un sistema que permite establecer el orden de implementación de las historias de usuario. O sea, la prioridad va a definir en qué orden se van a ir implementando. Y aquí tenemos un ejemplo. Historia de usuario número 32, denominada catálogo de productos. Como proveedor, quiero poder introducir mis productos para poder componer un catálogo y ofrecerlos en la web. La validación: dar de alta productos, comprobar que salen en la web, comprobar que están todos, comprobar que se pueden actualizar. Un valor, se le dio un valor en este ejemplo de 200, tiene una prioridad de 1 y una estimación para su implementación de 16 horas. Entonces, hay una parte en el formato del anexo 2, plantilla fase 3, planificación. Bueno, alguien en algún momento me dijo: profesora, es la misma fase plantilla de la anterior. Lo que esta plantilla tiene los mismos elementos de la fase anterior para que cualquier observación que se haya hecho sea corregida. Pero ya a partir de la página 5, que es la gestión del alcance, ahí se tiene que elaborar un plan de obtención de requisitos y seguidamente la recopilación de los requisitos. Entonces, eso, estoy hablando aquí de las historias de usuario, va aquí, en el plan de obtención de esos requisitos. Si bien ahí están preguntando sobre qué valor se debe dar en el rango de las historias de usuario. Bueno, el rango lo puede definir el equipo. Aquí sí no les pongo una camisa de fuerza. De igual manera, la prioridad. El equipo debe definir qué rango para el valor y qué rango para la prioridad.
Este es un ejemplo. Este de aquí es un ejemplo. Entonces, sí ven la importancia de que se trabaje en equipo, porque ustedes como equipo deben definir esta parte que es importante. Después, yo creo que la otra semana podemos programar una CIPA para ya tratar puntos específicos del, de lo que se vaya a desarrollar y poder hacer, por ejemplo, unas muy buenas historias de usuario o lo demás. Pero ustedes como equipo tienen que reunirse y definir cómo van a hacer esas historias de usuario. Adicional a esto, también es necesario que desde ya ustedes soliciten a sus tutoras, y me incluyo para mis estudiantes, soliciten una tutoría online. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vez va exigiendo más el curso y es necesario esta tutoría online no solo para que me revisen el trabajo, no, porque pues la revisión del trabajo sí, ustedes la publican en el foro y uno la revisa, pero más allá de esa revisión es presentarle a tu tutora lo que vas haciendo, mostrarle tus diferentes opciones y nosotras desde nuestra óptica, desde nuestra visión, podemos hacer una serie de sugerencias y recomendaciones que pueden hacer que tu proyecto cumpla con todos esos requerimientos necesarios para que pueda quedar plenamente formulado. Bueno, Rafael pregunta que si la única metodología que se va a utilizar va a ser esa. Como estamos bajo metodología ágil, es la más apropiada, porque aquí no van a prototipar, o sea, no es el caso de prototipar. Y también está asociada con con la gestión de proyectos del Project Management Institute. Y esta metodología, la metodología Scrum, se puede enlazar muy bien con la gestión de proyectos del Project Management Institute. Si ustedes revisan el sílabus, si ustedes revisan el sílabus del curso, allí se dan esas indicaciones. Y claro, sí, como dice la ingeniera Liliana, las historias de usuario dependen de las actividades del proyecto. Ahora, si quieren combinar historias de usuario con entrevistas con el cliente, también está perfecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que las entrevistas dan una visión mucho más amplia del proyecto y da a conocer los requisitos. Pero ya cuando ustedes hablan con un determinado usuario que tenga un rol específico, ya esa persona claramente dice qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué es lo que espera. Bueno, continuemos. Entonces después hay una parte que hay que hacer una recopilación de requisitos. Esa recopilación de requisitos, siguiendo con esta metodología ágil, es a través del Product Backlog o también denominada pila del producto. Aquí tenemos un formato. Lo importante es que anteriormente ustedes hayan podido identificar esas historias de usuario. ¿Y por qué es importante recopilar esos requisitos y listarlos o apilarlos? Porque eso va a permitir ir avanzando en el proyecto y va a poder generar esa definición de nuestro alcance. Entonces, ese alcance es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. Eso es lo que nos va a permitir eso. Entonces, ya una vez teniendo esos requisitos identificados a través de las historias de usuario y recopilados todos en ese Product Backlog, ya vamos a poder hacer la estructura de desglose de trabajo o también por sus siglas EDT. Entonces, como se pueden dar cuenta, es ese proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto
en componentes más pequeños y fáciles de manejar. Los requisitos constituyen la base de la EDT y la EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. Entonces, antes de pasar a la EDT, recuerden que en la diapositiva anterior había que definir, hablaba de la definición del alcance. Y aquí, esto sí es texto, es esa descripción del proyecto, incluyendo sus entregables, hasta dónde va a llegar. Y esto es muy importante porque muchas veces las organizaciones requieren mucho en un proyecto, pero siempre es bueno definir hasta dónde va a llegar, porque cuando no se define el alcance correctamente, lo que sucede es que se vuelve un proyecto totalmente interminable. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos de la estructura de desglose del proyecto. Aquí no estoy poniendo ningún nombre específico, pero aquí para el caso del ejemplo ponemos el proyecto X. Se puede elaborar por objetivos, por disposición de la presentación. Solamente pongo 2 objetivos, pero pueden ser hasta 3 o 4 objetivos. Y dentro de cada objetivo tú defines los entregables y continuando con la metodología Ágil Scrum. Entonces, también por cada entregable se pueden definir los sprints que van a ser parte de los entregables. Aquí en este ejemplo podemos ver que el entregable 1 se puede componer de los sprints 1, 2 y 3. Y a su vez, el sprint 1 se va a componer de las historias de usuario 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. O también la pueden estructurar de la siguiente manera. La traje así vertical, pues para que se pudiera entender, pero normalmente es de arriba hacia abajo. También se puede organizar por fases, por ejemplo, fase de análisis, entrevistas con el cliente, definición de las historias de usuario, identificación del product value, definición de los casos de uso. En la fase 2, espérenme un momentico, que me están timbrando la puerta. Bueno, continuamos. Les decía que también se puede organizar por fases. La fase 2, que por ejemplo es la fase de diseño, diseño de la vista del modelo de datos, diseño de la vista funcional del sistema, diseño de la vista de desarrollo, diseño de la vista de concurrencia y diseño de la vista de implementación. Y la fase 3, que es la vista de implementación, entonces aquí también continuamos con los entregables, entregable 1, entregable 2, vemos que el entregable 1 para el caso del ejemplo, Sprint 1, Sprint 2, y vemos que el Sprint 1 se compone de las historias de usuario 1, 2 y 3. Pues por espacio no seguí ejemplificando por acá, por este lado, pero la idea es que sea así. Entonces, ya ustedes decidirán si lo hacen por fases o si lo hacen simplemente por entregables. Lo importante es que puedan hacer correctamente esa estructura de desglose del trabajo. Y una vez alcanzada esa EDT, ya entonces sí podemos pasar a la matriz RACI, donde aquí se identifica quién es el responsable de realizar la tarea, quién es el responsable de que la realicen, quién es el consultor, es decir, quién puede dar información sobre la tarea. Miremos las siglas, la R de RACI, responsable de realizarla.
La A, responsable de que se realice, es decir, quien la dirige. La C, consultado para realizar la tarea, o sea, quien se consulta para realizar dicha tarea. Y la I, informado del resultado de la actividad, es decir, a quien se le informa. Aquí vemos un ejemplo. Este ejemplo es tomado del libro guía. Aquí se describen nuevamente las actividades de la EDT y se colocan también los diferentes roles dentro del proyecto, el director del proyecto o el project manager, el analista, el desarrollador, el de soporte técnico, si requiere un técnico de marketing, pero para el caso de nosotros, este rol sabemos que no está contemplado, al menos que ustedes lo quieran incluir, pero eso les extendería un poco más. Si se dan cuenta, en, en el formato, de la plantilla, váyanse a la página. Váyanse a la página número 7. Ustedes se darán cuenta que en la página número 7 hay una matriz RACI propuesta, ya con unas actividades y unos roles. Pero ojo, esta es una propuesta que yo les traigo, pero no quiere decir que sea exactamente así. Ya de acuerdo con los roles dentro de su proyecto y con las fases que ya habían determinado anteriormente en la estructura de desglose de trabajo, ustedes ya lo pueden organizar así. Entonces, esto es una opción, pero no es cerrada que deba ser así. Brandon me dice, ¿se puede excluir el Scrum Master? Claro que sí. Lo que pasa es que no les traigo tampoco todos los roles porque si bien estamos haciendo una combinación de ambos, no es la camisa de fuerza porque realmente el curso no es metodologías ágiles ni mucho menos Scrum, pero sí esta metodología ágil sí se puede combinar con la gestión de proyectos. O sea, es una de las más utilizadas para ello. Entonces sí se puede incluir, de acuerdo. Entonces, una vez teniendo esa matriz RACI también y ya teniendo esa estructura de desglose del trabajo, pues ya es necesario hacer esa gestión del tiempo. Y para hacer esa gestión del tiempo es necesario la estimación de duración de las actividades. Aquí ya esas actividades que ya tenemos previamente definidas en la estructura de desglose de trabajo y que en la matriz, y también en la matriz RACI, las vamos a pasar a otra matriz que es la estimación de las actividades, donde debemos poner la duración. Esa duración puede ser en días, pero también puede ser en horas, dependiendo esa actividad. Aquí el formato de la plantilla está duración en días y hay una fecha estimada, fecha de inicio y fecha de fin. Pero esa duración también puede ser en horas. En ese sentido, si es en horas, las fechas estimadas corresponderían al mismo día de inicio y al mismo día de finalización. Eso lo definen ustedes como equipo. ¿De acuerdo? Y ya después de haber hecho esa estimación, es necesario que se complemente con ese diagrama de Gantt. Podemos observar que el diagrama de Gantt es muy usado en la gestión de proyectos y es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto. Es una forma de visualizar la programación del proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de trabajo. Cada barra del diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto y su longitud es la duración de dicha tarea. Los diagramas de Gantt
ofrecen a los miembros del equipo un panorama general acerca de cuál es el trabajo que hay que hacer, quién lo hace y cuándo lo hace. Entonces, aquí hay un ejemplo de un diagrama de Gantt. La idea es que puedan hacer uso también de una herramienta en línea para que puedan elaborar dicho diagrama. No, la idea no es que se haga manualmente, es decir, que lo hagas en un Word como tal. Por eso en la plantilla se dejó el espacio, porque si te puedes apoyar de una herramienta, mucho, mucho mejor. Como les decía, dentro del CIPA podemos también planificar cómo hacer un diagrama de Gantt tomando uno de los proyectos que tenemos de ejemplo, siempre y cuando tenga ya las actividades previamente definidas. Y bueno, ya teniendo identificado esas actividades, la duración, es necesario gestionar esos recursos. Es por ello que hay que identificar esos recursos. Estos recursos pueden ser recursos humanos, de infraestructura física, infraestructura tecnológica. Pues para el caso de los proyectos que estamos revisando, dentro del recurso humano, aquí tenemos algunos perfiles que están orientados netamente al desarrollo de software, pero lógicamente hay más. Está el Project Manager, el Product Owner y todos estos roles que lógicamente si los van a incluir, si los van a incluir dentro de las actividades, también deben ponerles que hacen parte de esa gestión de los recursos humanos. Infraestructura tecnológica, ¿qué cubre aquí? Todo lo que son equipos, servidores, eh, toda esa infraestructura tecnológica que sea necesaria para tu proyecto. He visto proyectos muy, muy específicos que requieren una determinada infraestructura. Entonces, si bien hay unos que son comunes para todos, hay unos que son muy, muy específicos. Y eso depende de, el proyecto que vayan a realizar. ¿De acuerdo? En la plantilla, allí también se hacen una serie de ejemplos de algunos de estos recursos, pero vuelvo y les digo, no es una camisa de fuerza. Ya ustedes tienen que identificar cuáles son los recursos. También, si hay otro tipo de recurso que no está identificado en el ejemplo, también lo tienes que discriminar. ¿Y por qué es importante las tutorías con tu tutora? Porque en el momento en que estén trabajando, dependiendo la naturaleza de tu proyecto, de pronto la tutora te puede hacer alguna observación de algún recurso que no estás contemplando en el momento. Y pues la idea no es esperar hasta el final que se haga una revisión de último momento, sino que se haga durante el tiempo. Entonces ya cada una de las tutoras les dirán cómo van a organizar esos horarios, porque son de acuerdo a los horarios que ellas tienen asignadas para esto y pueden ser horarios en horas de la noche o en horas de la tarde o, ¿por qué no?, en horas de la mañana. Entonces ya cada una de ellas les estarán compartiendo sus horarios, ya ustedes conocen su usuario de Teams para que a través de la herramienta de Teams puedan hacer estas tutorías. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que siguen llegando estudiantes. Y ya identificado esas actividades, identificados todos los recursos, es necesario también gestionar esos costes del proyecto. Y eso es todos aquellos costos que incurren en el desarrollo del proyecto, tanto el recurso humano como la infraestructura tecnológica, la infraestructura física o cualquier otro tipo de recurso que tú hayas logrado identificar. Entonces, para ello también hay una tabla. Vuelvo y repito, nada de las plantillas que están ahí son camisa de fuerza, pero sí debes aclarar esos costos. Y fíjense que en la plantilla están discriminados por tipo de recurso y después se totaliza. Es importante identificar los costos discriminados por los recursos,
por el tipo de recursos y ese costo total, porque de acuerdo a ese costo total ya tú tienes ese estimado real, concreto, de cuánto vale ese proyecto. Si es un emprendimiento digital, ¿qué te cuesta poner en producción ese emprendimiento digital? Y eso te va a permitir identificar a ti, si cuentas con los recursos y de no contar con ellos, pues cómo puedes tú identificar, obtener esos recursos para que el proyecto se pueda desarrollar y no simplemente que se quede allí. ¿De acuerdo? Bueno, en la documentación del proyecto, aquí vienen diferentes documentos como es la acta de constitución del proyecto, la acta de reuniones, las actas de servicio, las actas de entrega del proyecto, a excepción de las actas de reuniones. La primera sí la deben elaborar, pero las otras las deben dejar indicadas. ¿Cómo así indicadas? O sea, ¿cómo van a ser un formato? El formato de actas de reuniones para tu proyecto, el formato de actas de servicio, el formato de actas de entrega y cualquier otra acta que no esté de pronto documentada, especificada aquí en la presentación, si tú crees que la necesitas, o cualquier otro documento también. Aquí hace parte de la documentación. Y es posible que mediante las tutorías también las tutoras te digan que dentro de la documentación te falta algún determinado documento. Entonces, elaborada solamente la acta de constitución del proyecto, pero las demás solamente deben mostrar el formato. Ustedes deben indagar diferentes formatos y seleccionar el que sea más apropiado, vuelvo y repito, de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. Bueno, los indicadores de ejecución. Resulta que como este es un proyecto de software, existen diferentes indicadores de ejecución, pero vamos a enfocarnos aquí en los proyectos de desarrollo de software. Entonces aquí las métricas de desarrollo de software pueden revelar cómo se está desempeñando una aplicación y qué tan efectivo es el equipo de desarrollo en su trabajo. Las organizaciones de TI se basan en una variedad de KPIs para comprender completamente el progreso de los ingenieros de software, al igual que la cantidad del software, la calidad del software, su rendimiento, la satisfacción del usuario. La gama de posibles medidas abarcan 4 categorías claves, y estos son productividad del desarrollador, rendimiento del software, defectos y seguridad, y experiencia de usuario. Para este caso, no solamente nos vamos a enfocar en el primero, productividad del desarrollador. ¿Por qué? Porque estos son los que están más orientados a la gestión del proyecto como tal de desarrollo de software. Sin embargo, si ustedes quieren también mencionar o tener en cuenta los demás, lo pueden hacer. Con respecto a la experiencia de usuario, no aplicaría porque esto ya se miden es cuando ya está en producción el proyecto, y entonces ahí sí tenemos que ver cómo ven los usuarios este proyecto. Si bien una organización de TI no necesita tabular todas las métricas de software, debe priorizar y rastrear las que más importan para sus requisitos y objetivos. No les traigo todas, pero aquí les traigo, correspondiente a la productividad, vemos el tiempo de entrega, la cantidad de código, el trabajo en curso, la velocidad ágil, la tasa de éxito de la meta del sprint y el número de versiones de software. Aquí solamente vienen estas 6, no las 23 en total que dice la presentación. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablemos de tiempo de entrega, o también conocido como lead time, es el tiempo de entrega que tarda algo de principio a fin, o sea, desde que lo comenzaste a hacer hasta que lo entregaste. ¿Y esto para qué? Para ver si estás acorde con el cronograma del proyecto que habías
entregado inicialmente. Cantidad de código, también llamada miles de líneas de código o KLOC, KLOC, para determinar el tamaño de una aplicación. Si este KPI es alto, podría indicar que los desarrolladores fueron productivos en sus esfuerzos de programación. Sin embargo, no es una métrica muy útil cuando un equipo de desarrollo intenta comparar dos proyectos escritos en diferentes lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un lenguaje de programación escrito en Java que escrito en Python. Muy seguramente ese mismo programa escrito en Python va a tener muchas menos líneas de código que haberlo escrito en Java. Y también hay que tener en cuenta que más código no siempre hace que el código sea eficiente o efectivo, lo que puede significar también más trabajo de refactorización más adelante. Entonces, no siempre quiere decir que más código quiere decir más productividad. Trabajo en curso. En un contexto de ingeniería de software, el WIP es un trabajo de desarrollo en el que el equipo ha comenzado a trabajar y que ya no está en el backlog. O sea, ya lo sacaste del backlog porque lo estás trabajando. Un equipo puede expresar WIP en un gráfico de quemado. Una herramienta común para los sprints ágiles y Scrum, estos gráficos muestran cuánto trabajo ha terminado el equipo y la cantidad de trabajo que queda por hacer. Para esto es bueno hacer también uso de tableros. Puede hacerse uso del tablero Canva, porque te muestra qué vas a hacer, cuáles están en progreso, cuáles están finalizados. La velocidad ágil. Para calcular la velocidad ágil, un equipo de desarrollo de software ágil analiza los sprints anteriores y cuenta el número de historias de usuario o puntos de historia completados a lo largo del tiempo. La velocidad ágil es una estimación de qué tan productivo será el equipo en un solo sprint. También está la tasa de éxito de la meta del sprint. Esta métrica de software calcula el porcentaje de elementos que completó el equipo de desarrollo en el backlog del sprint. Es posible que un equipo no termine el 100% del trabajo durante un sprint determinado. Sin embargo, el progreso del equipo aún podría cumplir con su definición determinado. El umbral que debe alcanzar un proyecto para que una organización lo considere terminado. Y si la iteración cumple con la definición de ello, pues esto es un éxito. ¿Y cómo es esto? El número de versiones de software. Bueno, aquí los equipos ágiles y de DevOps dan prioridad a los lanzamientos de forma continua y frecuentes. Con esta métrica, los equipos pueden realizar un seguimiento de la frecuencia con que lanzan software, ya sea mensual, semanal, diaria, por hora o en cualquier otro periodo de tiempo. Y si esa cantidad finalmente ofrece suficiente valor comercial. Pues el objetivo de los desarrollos ágiles es que cada entregable debe ser funcional. Es decir, bueno, ya esto se puede utilizar. Haces otro, se puede utilizar, se puede utilizar. Eso es lo que se espera. A diferencia de las metodologías antiguas, la ventaja es, entre muchas, es que en la medida que se pueda ir utilizando el producto, no tienes que esperar hasta el final y al final cuando lo entregas muchas veces esos entregables pueden generar cambios, pueden generar molestias y estos cambios pueden hacer que el producto se vuelva interminable. Básicamente, esto es lo que les traigo. Ahora vamos a revisar la guía para dar claridad a lo que nos pide.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sabemos que esta actividad inició el 23 de marzo y finaliza el 23 de abril. Si se dan cuenta, la actividad consiste en, primer punto, de acuerdo con el documento de iniciación del proyecto presentado en la fase 2, iniciación, el equipo debe ajustarlo según las observaciones realizadas en el entorno de evaluación. Entonces, muy seguramente ustedes han recibido una serie de observaciones y tienen que ajustarlo. Por eso, la plantilla cuenta con los ítems tanto de la fase anterior como de esta. El punto número 2 es desarrollar el plan de dirección de proyectos teniendo en cuenta el anexo 2, plantilla fase 3, planeación, el cual incluye los elementos de la fase anterior, ya se los había dicho, y los que se nombran a continuación, la gestión en alcance, que lo acabamos de ver, que incluye el plan de obtención de requisitos, la recopilación de requisitos, la definición del alcance, que sabemos que es esa descripción, la estructura de desglose de trabajo EDT y la matriz RACI. El siguiente punto es la gestión del tiempo, que se compone de la estimación de elaboración de actividades y del diagrama de Gantt. Seguidamente vamos con la gestión de los recursos del proyecto, la gestión de los costos, la documentación y los indicadores. Para el desarrollo del plan de dirección se requiere hacer uso del anexo 2, plantilla, fase 3, planeación, y se puede descargar en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación. Ahí en esa carpeta donde se descarga la guía, ahí ya saben que está el anexo. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto, y esto siempre se los decimos en la webconferencia, pero a veces, vuelvo y repito, parece que no leyeran esta parte. Revisar siempre el foro de noticias de aula y verificar las novedades con respecto al curso y esta actividad. Ya, tan pronto esté esta grabación, allí se va a publicar. En el entorno de aprendizaje deben revisar los contenidos de la unidad 1, descargar el anexo 2, seleccionar el rol dentro del equipo y publicarlo en el foro. Cada estudiante debe publicar en el foro los avances de la actividad para la construcción del documento final. Es importante, se lo dije al inicio de la conferencia, aquí se los recarga en la guía, porque chicos, esto es lo que va a determinar qué tanto van avanzando ustedes en su proyecto. Y son pocos los equipos que funcionan de esta manera. Miren, ustedes como equipo pueden organizarse y aunque esto requiere de algunas reuniones online, más que todo háganlas para la planificación de lo que va a hacer cada uno de ustedes, porque ya una vez identificada esa planificación, ya ustedes van subiendo en el foro esos avances según la asignación o la responsabilidad que tienen. Qué buen comentario. Para ti es importante que se haga desde el inicio, pero Rosalba, no todos están a la espera desde el inicio. Y bueno, vieron que se cruzó con la Semana Santa y por eso lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Y por qué es necesario que seleccionen el rol? Porque de acuerdo al rol, cada uno va a tener una asignación de una tarea. Y en la medida que se va avanzando, se va dando esa realimentación por parte de su tutora. No, Brian, aquí no tienen formatos porque la idea es que ustedes hagan los formatos, porque como se les explicó, ahí solamente es presentar los formatos, no es que los tienen que diligenciar, es solamente presentar los formatos. Si ya nosotros se los presentamos, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, eso sí les toca investigarlo.
Con respecto a la realimentación. Bueno, en la medida que se vayan haciendo las realimentaciones, ustedes deben ir haciendo sus ajustes. Y vuelvo y recalco, si bien no se indica aquí en esta guía, soliciten tutorías con cada una de sus tutoras, de acuerdo a los horarios que ellas tienen establecido para eso. Y de acuerdo a esas tutorías y a la realimentación en foro, entonces ya ustedes van a realizar esos ajustes y esto les va a permitir una excelente calificación. La idea es que ustedes aprueben el curso y lo aprueben muy, muy bien, con una nota muy superior. No que simplemente entreguen y alcancen una nota mínima aprobatoria. Por eso es importante la realimentación. Pero no está bien cuando tú vienes y envías todo el foro el último día o faltando 3 días para la entrega de la actividad. Ten en cuenta que no eres el único estudiante que tiene la tutora. La tutora tiene muchos estudiantes de acuerdo a su asignación. Y en un solo día, y menos a último momento, se podrá hacer una realimentación efectiva. Y bueno, finalmente en el entorno de evaluación, solo el estudiante con el rol de director del proyecto hace entrega en el formato de Word, hace la entrega. Y esto es importante porque sí he notado también, no todos, pero algunos grupos entregan el que es el líder del proyecto, pero después otro estudiante también hace como que una entrega como que de confirmación. Esto no es necesario. Si ustedes ya tienen identificado al director del proyecto, esta es la persona que lo va a entregar, el documento final. Si usted cree que faltó algo al documento y hay que corregir, mientras no se cierre la fecha de entrega, se puede hacer un reenvío. Es decir, esta persona puede hacer un reenvío. Y esto también facilita la calificación, porque con un solo documento, recuerden que en la portada van los nombres de todos los que participaron en la construcción de ese documento. Y ya simplemente es abrir un solo documento y asignar la calificación a todos. Pero si todos individualmente se ponen a hacer entregas, entonces uno queda como que, bueno, trabajaron en grupo, pero hay unos que entregaron individualmente. ¿Será que hubo algún conflicto interior del grupo, que hubo entregas individuales? Entonces, si usted ya tiene un equipo conformado y un líder del proyecto, que sea el responsable de entregar el documento. Esta persona también puede poner en el foro una captura de pantalla donde visualice para mayor seguridad para ustedes, mayor confianza de que efectivamente lo entregó o si se están comunicando más que todo por el WhatsApp o por el Team, también lo pueden hacer. Ahora que menciono lo de WhatsApp y Team, sí vi que algunos en la fase anterior ponían capturas de pantalla de las reuniones que realizaban o de lo que organizaban, pero tengan en cuenta que una cosa es cómo se organicen ustedes y cómo deseen comunicarse y otra cosa son los avances del proyecto. Entonces, estos avances deben ir en el foro, ¿de acuerdo? Deben ir en el foro. Importante que todos los que están participando en el proyecto presenten avances según las tareas asignadas por el director del proyecto. Porque también a veces pasa de que de 4 o de 5 que están trabajando, solo 3 están súper activos y siempre uno o 2 no están haciendo esos aportes. Entonces, ahí uno a veces le queda la duda como que sí estará trabajando esta persona, pero no se le ven aportes, pero lo están incluyendo. Entonces, identifiquen bien con quién están trabajando. Bueno, bueno, Rafael, en ese sentido, ahí sí, todo, si estás solo, todo lo tienes que hacer tú, pero mira lo complicado que es cuando un proyecto se puede organizar entre todo un equipo. Es mucho más duro para una persona que está sola. Y en ese sentido, es bien fuerte y tienes que hacer un trabajo ejemplar.
Entonces, en el entorno de evaluación es donde se va a entregar el documento. ¿Cómo se va a denominar ese documento? Planeación, el grupo y el número del grupo. Ejemplo, si usted hace parte del grupo número 11, el documento se debe llamar planeación, guión bajo, grupo, guión bajo, 11. Así más nada. Y finalmente, evidencias del trabajo independiente, los aportes significativos al foro. Evidencias del trabajo grupal, el documento con el plan de diversión de proyectos cargaron el entorno de evaluación, que sabemos que ahí están todos los que participaron en ese documento. No vamos a hablar de las normas de trabajo en grupo porque ya eso lo revisamos al inicio. Y bueno, si se dan cuenta, esta actividad pesa 120 puntos y que el primer criterio es la participación en el foro representa 40 puntos de la actividad. Como se dan cuenta, es un valor bastante alto. No lo dejen perder, no lo dejen perder. Entonces, miren, como al menos 5 participaciones, pero con tanto por hacer, muy seguramente se van a ir a más. Generalmente las actas hechas, espérate que no te leo bien, hechas, pero generalmente sin diligenciar dije que solamente la primera sí va a estar diligenciada, pero las demás solamente los formatos. O sea, la primera es el acta de constitución del proyecto. Esa es la única que va a estar diligenciada. Las otras solamente van a entregar los formatos. Pero sí, pero se ven las sombras. Entonces, miren, aquí los criterios de evaluación. El primer criterio es la participación en el foro. Representa 40 puntos de la actividad, 40 de 120 puntos. El segundo criterio es el documento como tal y representa 70 puntos. Y el tercer criterio es la redacción, ortografía y normas APA. Representa 10 puntos. Ahí en total están los 120 puntos. Entonces, antes de entregar, hagan su lista de chequeo y verifiquen si ya están cumpliendo con todo esto. Y con respecto al documento, pues que cumpla con todo lo que se está pidiendo. Importante los aportes, importante las tutorías online. Y como les dije, se va a organizar también una CIPA ya para poner en práctica todo esto y que ustedes puedan desarrollar mejor esa formulación de sus proyectos. Entonces, eso era todo lo que traía a ustedes el día de hoy. Ahora sí, quedo atenta a preguntas, cualquier inquietud, ingeniera Liliana. Yo creo que ya las abordamos, las del chat se abordaron todas. Voy a dejar de compartir. De pronto había un estudiante que quería que le aclararan lo de las historias de usuario. Rafael, sí, ya se le dio respuesta a Rafael. Me llama la atención, adelante, Rafael. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Tutora, sí, digamos viendo como en general cómo va a ser todo el desarrollo de la actividad,
sí veo que era bastante importante eso que usted dice, como organizarlo de manera grupal, porque está bastante, a mí me parece pues que está un poquito extenso. Sí, Y digamos, mire, en la primera fase, que era lo del elevator pitch, yo fui el único que lo presentó el video y el único que hizo comentarios en el foro. El resto de los sí, compañeros, ninguno hizo nada. es Para una la, lástima. para la segunda fase fue parecido. O sea, yo le escribí a la tutora y pasó así, como usted dice, prácticamente que a última hora, porque pues sí, uno tiene cosas que hacer también y hay veces deja esto para de último y ajá, bueno, pero total fue que yo lo entregué el trabajo y sí, la tutora me hizo una retroalimentación y tengo que mejorar la referenciación, me dijo ella. Pero también en esa fase 2 trabajé yo solo. Recuerdo que el último día un solo compañero me escribió por WhatsApp, me dijo que si lo podría incluir en el trabajo. Y yo le dije que ya había presentado mi trabajo. Le dije, hermano, si quiere para la fase 3 con mucho gusto lo desarrollamos, no hay problema. Pues es la hora y nadie ha hecho ningún aporte al foro, nadie ha escrito nada y ni siquiera el compañero ese me ha escrito, venga, vamos a hacerlo, nada. Yo voy a ver si me pongo en contacto con él porque yo estoy viendo que esto para trabajarlo yo solo no me va a dar, me parece, pues. Sí, Y Rafael, sí, sí, sí. Disculpa que te interrumpa. Si puedes trabajar con él, mucho mejor, pero que verdaderamente él trabaje, porque si es para que él esté ahí contigo y a la final no aporte, pues no vale la pena incluirlo. Dentro de mis grupos pasó algo similar, pero sí estudiantes de que en determinados grupos dijeron que iban a trabajar y al final algunas estudiantes me escribieron molestas porque no estaban haciendo los aportes necesarios y terminaron trabajando sola. Me preocupa esto porque, como dices tú, al último momento, si esa actividad se cerró el 22 de marzo, entonces siempre dejaron eso como para el 20, 21 o 22. Y no es la idea, o sea, como que necesito entregar la actividad, tengo que ganarla, sacarla como sea y voy a ver qué hago. Entrego cualquier cosa rápida, o voy a ver a quién me apunta en el grupo y ya. Y así no es. Esa no es la idea. Por eso fue que al inicio de la webconferencia gasté un tiempo recordando esas normas y condiciones porque las están pasando por alto, no están conscientes de lo que es el curso, de lo que es este programa. Me refiero al programa de ingeniería. Es posible que estén ya trabajando en alguna empresa y que solamente les necesiten el título, pero recordemos que estamos en una institución acreditada de alta calidad y que la calidad prima sobre todo y que no podemos estar permitiendo de que estos estudiantes que no quieren trabajar o que quieren entregar cualquier cosa mal elaborada, mediocre, porque esa es la palabra, mediocre solamente para salir del paso y obtener una nota. Yo te recomiendo que te apoyes mucho con tu tutora. Solicítale tutorías online. No esperes a tener un gran avance para mostrarle, sino el primer punto, así está, profesora, vamos a revisarlo. Te lo validó, está bien, tienes observaciones, corrige, pasa al siguiente punto y así vas avanzando rápido. disculpe, Así y es como se va esas avanzando. tutorías las solicito por el foro. No, tú las puedes solicitar por ti. ¿Quién es tu tutora? ¿La ingeniera Edna Ignacy. o la ingeniera Edna? Bueno, tú le puedes escribir por ti. Normalmente ella atienden horas de la tarde-noche y ella los puede atender. De todas maneras, yo les voy a solicitar a todas de que organicemos un cronograma de horario para que, de acuerdo a ese cronograma, ustedes soliciten esa determinada tutoría. Y ahí ustedes deciden si necesitan no solamente esas, sino muchas más. Para mi concepto, creo que deben ser tutorías periódicas, porque no podemos reducirlo a una sola tutoría o una tutoría al final, porque si también lo dejamos para el final y hay mucho por organizar o corregir, de pronto el tiempo no va a dar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Rafael? Vale, sí, señora. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Karen Valentina, ¿tienes algo que decir? Creo que tú eres estudiante mía.
Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces yo voy a detener la grabación. Tan pronto esté esta noche se la subo. Y bueno, eh, quedamos atentas nosotras. La ingeniera Liliana le agradezco a todos los que participaron el día de hoy. Y bueno, estamos pendientes también a cualquier solicitud por los foros o por Teams. Ahora, disculpe, yo tenía Estoy otra dando. preguntita. Sí, dime, Rafael, de una vez. Bueno, al menos yo hoy había como puesto en marcha ahí ya como lo del el trabajo y ese primer punto, pues ya yo vi que lo tenía como enfocado, no lo tenía bien a lo que hay que hacer, lo que vi ahorita, pues que usted dice que lo vamos a hacer con historias de usuarios. Yo pensé que era como solamente mencionar, digamos, la metodología con la que íbamos a hacer ese plan de, perdón, esa obtención de requisitos. Digamos, yo había dicho que entrevistas, eh, ¿cuál era la otra? Mencioné tres. Pero bueno, y digamos, historias de usuarios, me dice usted, ¿verdad? Entonces, Sí, porque esta recuerda historia, que si se tiene que definir una estructura de desglose del trabajo, ya ahí sí son las tareas concretas. Y vale. la forma más rápida para identificar esos requisitos es con historias de usuario. Esas historias de usuarios yo las voy a hacer y digamos las voy a diligenciar con lo que de pronto yo crea que me va a responder el usuario. Bueno, no quería hacer esto porque no es una tutoría como tal, pero háblame rápidamente de qué se trata tu proyecto para darte una idea. Mire, yo propuse una aplicación móvil de telemedicina, o sea, como para llevar a zonas rurales de difícil acceso, una aplicación que le permita a esas comunidades tener de pronto la atención médica en salud y la educación en salud, como para prevenir, digamos, enfermedades de pronto que se pueden de pronto prevenir, digamos, diciendo por de pronto que no las están tratando. Esas personas que viven allá bastante apartadas no tienen acceso a la salud por la cuestión de la ubicación geográfica y eso se les hace difícil. Entonces va como enfocado en esa parte. En ese sentido, ¿cuáles serían los usuarios? Los médicos, ¿cierto? Y los pacientes de esas zonas rurales, ¿cierto? Sería ideal de que hicieras unas entrevistas reales con ciertos médicos, médicos diría yo que generales, porque creo que son los que se mueven más que todo en esas zonas rurales. No sé si hay especialistas o cuáles son esos especialistas, pero también lo puedes indagar. O si tienes cerca una población rural, también puedes averiguar allí en el centro de salud eh, que atienden allí. Porque lo ideal no es que las propongas tú como tal, porque una cosa es la visión, la óptica. Rafael se fue, no lo veo. Estoy escuchando, sí. Ah, ok. La idea no es que lo hagas desde tu óptica, desde tu visión, sino que yo como médico quiero que la aplicación tenga tal, 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 para poder tal, 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 tal. Yo como paciente quiero que esta aplicación de telemedicina tenga esto, 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 y yo pueda esto, esto, esto. Así, simplemente así sencillo, porque tú lo puedes poner, pero no sería real y no estaría definiendo lo que realmente quieren, porque cuando a veces hacemos todo desde la óptica nuestra, nosotros podemos ver las cosas desde una manera, pero ya realmente quien los va a usar las ve de otra. Y en ese sentido, pues todo puede cambiar. Vale, sí. Bueno, Anderson, los requisitos, la funcionalidad, pero de los requisitos. Por eso es que se dice requisitos funcionales. Exactamente. Ahí Anderson está dando unos ejemplos de ingresar, loguearse, solicitar una cita. Exactamente. Pueden haber muchas formas de solicitar una cita, pero muy seguramente este usuario la va a querer de la manera más fácil y sencilla. Por ejemplo, de que no me pase de una ventana a otra y a otra y a otra, porque de pronto eso me quita tiempo. De pronto en el pasar de una ventana a otra, de pronto se me cae la señal. O sea, esas cosas.
esas cosas las dicen los usuarios y a veces uno, desde nuestra visión, no las vemos. ¿Ves? Vale, listo, tutor. Gracias. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí voy a detener la grabación.